Buenas noches, compañera. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Mucho Buenas gusto. noches. Buenas noches. Miren, ya terminó la clase de penal. Compañeros, estoy De sociología, sí, licenciada. Ah, sociología, no penal. Va, gracias. Entonces vamos a empezar, no hay ningún problema, solo quiero ver ahí. Permítanme. Ahí estamos. Bueno, para el día de hoy tenemos el tema de la ejecución testamentaria, llamada también albaceazgo. Ustedes tienen ahí los materiales, las guías y bueno, ustedes ya conocen el sistema. El día de hoy vamos a exponer, es un tema bastante corto en relación a los otros que hemos expuesto. Deben de tomar en cuenta que siempre que es una figura testamentaria, ¿no? Pero antes de empezar les quiero hacer un comentario. Fíjense que por la tarde tuve problemas con el internet porque parece que se estaba trabando el sistema, pero entonces me aconsejaron que apagara la cámara y que así estuviera. Voy a encender la cámara y si en dado caso hay problema con la transmisión, me lo hacen saber ahí en los mensajes, por favor, porque si hay algún problema, entonces yo ya vuelvo a apagar la cámara. ¿Les parece? Está bien, licenciado. Gracias. Bueno, licenciada. Bueno, es que en la tarde sí pasó así, ¿verdad? Bueno. Sí, ahorita que en el curso que acabamos de terminar también no se oía bien la clase, mucho eco. Así, y en las clases que tuve, en la tarde se entrecortaba, fíjense. No sé, tuve que repetir casi como 3 veces los temas donde se interrumpían rápido, me decían los compañeros, lo volví a repetir, pero estuvo duro en la tarde. Vamos a ver ahorita, yo espero que todo bien, ¿verdad? Entonces debe ser el internet seguramente, ¿verdad, compañeros? El que está débil o no sé. Hay alguna deficiencia por ahí. Bueno, gracias, Brenda, por tu comentario. Entonces vamos a empezar. Les comentaba que el tema del albaceazgo albaceazgo es conocido también como ejecución testamentaria o ejecutor testamentario. Es una figura que se origina de un testamento, ¿ya? Ahí tiene su nacimiento, por decirlo, su nacimiento legal, ¿verdad? Por supuesto. Y a través del albaceazgo, pues entonces lo que hace el testador es designar a una persona de su confianza. ¿Para qué? Para que cumpla con todo lo ordenado en el testamento. Entonces, esto surge de una necesidad que tiene el testador precisamente de confiar en una persona y encargarle a ella el cumplimiento de su última voluntad, porque recuerden que el testamento es una disposición de última voluntad, ¿verdad? Entonces, el testador lo que quiere es tener una persona adecuada, especialmente de confianza, porque ni modo, esta persona, fíjense que se va a hacer cargo no solo de los funerales, sino que de partir la herencia, de entregar legados, de pagar también las deudas, en fin, ya vamos a ver las facultades generales y las facultades especiales que tiene el albacea.
En el artículo 1041, abramos nuestro código, por favor, 1041. Del 1041 al 1067 encontramos regulado el tema del albaceazgo. Entonces, el albacea, como repito, pues es el encargado, se llama albacea o ejecutor testamentario, así lo define también el artículo 1041, y es la persona entonces a quien el testador le encarga el cumplimiento de su voluntad, obviamente post-mortem, ¿verdad? Aquí en el derecho sucesorio vemos que los efectos legales van a surgir cuando una persona fallece, porque precisamente de eso trata el derecho sucesorio, de la transmisión de esos bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte, ¿verdad? Y ya vimos también entonces que ya vemos la clase de sucesión, si hay a título universal o a título particular, si es sucesión intestada, si es sucesión testamentaria, como estamos viendo ahorita, o bien puede ser una sucesión mixta. El albaceazgo puede recaer en una persona o también en varias a la vez. Entonces, cuando recae en varias personas, lo pueden ejercer en forma mancomunada, es decir, todos están precisamente ejecutando las disposiciones de última voluntad del testador. Y también esas personas, de acuerdo a lo que el testador designe, o ha instituido, pues también pueden cumplir con su función una después de otra, ¿verdad? Entonces, va a depender de la forma en que el testador lo dejó consignado en su testamento. El cargo del albaceazgo es un cargo netamente personalísimo. Este no se puede transmitir, no se puede sustituir, ¿verdad? Y no obstante puede el albacea otorgar algunos mandatos especiales para ciertos actos, ¿verdad? Pero no es que se sustituya. Lo que sí puede pasar con el albacea es que se puede remover, ya sea porque haya cometido alguna cuestión de malversación, por ejemplo, o de mala administración de la herencia. Entonces, repito, debemos de tener claro que es una figura que nace de un testamento, es decir, es una disposición testamentaria, ¿verdad? Luego tenemos que, no sé si alguien quiere leer el 1041, solo para que, es cortito, 1041, solo para que tengamos la idea, por favor. Buenas noches, licenciada. Artículo 1041. Albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Ok, entonces ahí lo tenemos claro, ¿verdad? Y ¿qué más dice? Porque no solo eso, tiene más ese artículo, Brenda. Sí, le di la vuelta ahorita a la página, disculpe. Ah, bueno. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador y no sean contrarias a las leyes. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el testador pues va a conferir varias facultades al albacea, pero estas facultades tienen que ser de carácter lícito, ¿verdad? Porque si es en contra de la ley, entonces esas se tendrán por no puestas porque van a ser nulas, ¿verdad? Porque van en contra de la legislación. Para ejercer un albaceazgo, pues en el artículo 1048 encontramos las condiciones. En primer lugar, en 1048 se necesita que la persona que va a ser albacea pues haya cumplido sus 18 años de edad, especialmente pues definitivamente en virtud que a los 18 años pues ya tenemos la capacidad de ejercicio. A través de la capacidad de ejercicio sabemos muy bien que podemos adquirir y podemos adquirir derechos y cumplir con nuestras obligaciones por sí mismo. Ya no vamos a necesitar un representante legal, ¿verdad? También debemos de tener la capacidad legal para administrar bienes, es decir, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia, y esto hace referencia a las causas para suceder por indignidad.
También se solicita no estar en actual servicio de funciones judiciales, o sea, en el organismo judicial o del Ministerio Público, regula el 1048. Pero ya sabemos que de acuerdo al decreto 2597, ahí en esa disposición no debe de leerse Ministerio Público, sino Procuraduría General de la Nación. Y aunque sea con licencia temporal, salvo los casos, ahí viene la excepción, salvo los casos de que se trate la sucesión de parientes. Entonces ahí sí, ¿verdad? En el artículo 1055, repito, encontramos que el cargo del albacea es un cargo personalísimo. No sé si alguien quiere leerlo, porque si no... Dimas, por favor, gracias. 1055. El cargo de albacea no puede transmitirse. El cargo de albacea es meramente personal y no puede transmitirse ni sustituirse por el que lo ejerce. Muy bien, gracias. Pasan, sin embargo, a sus herederos las responsabilidades civiles en que hubiese incurrido por su administración. Muy bien, gracias. Entonces, ahí a la par de ese artículo, ustedes le colocan que es un cargo personalísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se puede transmitir. Bueno, luego tenemos que existen dos clases de albaceas, un albacea judicial y un albacea testamentario o ejecutor testamentario. El albacea testamentario, como su nombre, es designado por el testador en su testamento, ¿verdad? Porque de ahí su origen. Pero también el juez puede nombrar albaceas. Ahora bien, los casos en que el juez nombra un albacea son específicos, ¿verdad? Y lo tenemos en el 1043. El juez puede nombrar un albacea, a ese se le conoce como albacea judicial, en los casos de renuncia, en los casos de remoción o en el caso de que llegase a faltar el albacea que estaba nombrado por el testamento, siempre y cuando lo solicitaren los herederos. Entonces, ojo, porque hay dos clases de albacea, pero hay un albacea testamentario, ¿verdad? Que ya vimos que es designado por el testador, y puede existir un albacea judicial, pero solo para estos casos, ¿verdad? Que están bien claros en el 1043. Renuncia, remoción o que llegase a faltar el que estaba designado. Luego tenemos una guía, la siguiente guía conceptual, en donde tenemos ya en un cuadro las facultades tanto generales como especiales que tienen los albaceas. El albacea tiene facultades generales que están la mayoría ahí en el artículo 1050, pero hay otras ahí en el artículo 1053 y en el artículo 1054 como facultades generales. Y también hay dos facultades especiales para el tema del albaceazgo. El albacea, además de tener esas facultades generales y facultades especiales, también tiene algunas prohibiciones. Vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, vean, un albacea tiene como facultades generales, además de las que le designó el testador y que son lícitas, pues las siguientes de acuerdo al 1050. En primer lugar, debe disponer y pagar los funerales del testador, el comentario que les hacía hace un momento, ¿verdad? Con arreglo a lo ordenado por este y en defecto de tal disposición, pues según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia. Por ahí quiero que presten atención porque es de acuerdo a las posibilidades de la herencia. Recuerden que una de las formas de la aceptación de la herencia es aquella llamada aceptación bajo beneficio de inventario. ¿Por qué? Esta aceptación tiene la característica de regular que los patrimonios deben ser separados, ¿verdad? No tiene por qué afectarse el patrimonio del heredero y en este caso aplica para el patrimonio del albacea. Por eso ahí vean, subrayen bien, de acuerdo, según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia, ¿verdad? Porque todo va en relación.
2, deben hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes, porque esa es la función también muy importante en la albacea. Tiene que administrar los bienes, protegerlos, cuidarlos. ¿Por qué? Porque él será el encargado de entregárselo a los herederos, así como los legados, ¿verdad? También debe hacer el inventario con intervención de los herederos y en caso de que no los haya, entonces con la de los interesados en los bienes. Tiene la obligación o tiene la facultad o la atribución de pagar las deudas y los legados. Además debe de administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos, que ahí ya cuando hayas tomado, se haya hecho la partición y hayas tomado posesión de tu herencia, entonces ahí ya eres dueño del bien que se te haya designado como legado o como heredero, ¿verdad? El albacea también, de acuerdo al artículo 1054, tiene la representación de la sucesión para demandar y responder en juicio, ¿verdad? Salvo algunas prohibiciones del testador y siempre y cuando no haya sido removido ni haya declaratoria de herederos. También tenemos en el artículo 1053 que debe entregar los legados siempre y cuando ya haya practicado el inventario. Entonces cuidará que se entreguen los legados específicos y asegurará el pago de los demás legados a su satisfacción y quedará la herencia en poder de los herederos, aunque no haya transcurrido el término legal, que ya vamos a ver ahorita cuál es el término legal. En el artículo 1054 también tienen una facultad general del albacea. ¿Alguien que quiera leer el 1054, por favor? ¿Puedo leer yo, licenciada? Está bien, Auri, 1054. Mientras el albacea no sea removido ni haya declaratoria de herederos, tiene la representación de la sucesión para demandar y responder en juicio, salvo prohibiciones del testador. Ok, entonces ahí al artículo, muchas gracias, al artículo 1053 y 1054 le hacen anotación facultad general del albacea, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan ubicando también en su código. Por aparte, tenemos las facultades especiales. Entre ellas, pues ya vimos hace un momento que el cargo del albacea es un cargo personalísimo, ¿verdad? Y entonces, el albacea, como es un cargo personalísimo, recuerden, no se puede sustituir, sin embargo, sí puede otorgar poderes especiales en relación a ciertos actos que le compete y que siempre van a ser responsables personalmente de los actos del mandatario, ¿verdad? Aunque se haya otorgado el mandato, siempre va a tener esa responsabilidad. Luego tenemos como facultad específica o especial que el albacea debe realizar la partición de la herencia, porque recuerden que cuando es un heredero, la asignación es a título universal, entonces ahí nace una copropiedad, ¿verdad? Luego, pues hacer la partición de la herencia, y debe entonces hacer la partición de la herencia, pero debe ser inmediatamente de aprobado el inventario y la cuenta de la administración. Ahí tienen entonces el artículo 1085. Entonces, vean, son funciones muy diferentes al heredero, ¿verdad? Un albacea puede ser heredero, un heredero puede ser albacea, por supuesto, pero las facultades de la albacea son específicas y el heredero pues es el beneficiario, ¿verdad? Es un elemento personal, se recuerda. Pero lo que no deben de confundir es en cuanto a que vas a tener la propiedad de un bien, pues si es la transmisión, dependiendo de la clase de transmisión, ya sea a título universal o a título particular, y otra cosa es que el testador te haya designado ¿para qué? Para que administres la herencia.
y todas estas funciones específicas. Pero que administre la herencia, ¿por qué? Porque tienes que dar cumplimiento a lo dispuesto por él en el testamento, ¿verdad? Entonces tú tienes, como albacea, tienes que cumplir con la voluntad del testador. Recuerden que es un cargo de confianza, ¿verdad? Y él lo que quiere es una buena administración, además de que se le paguen sus deudas, legados y demás costumbres, ¿verdad? Pasemos al siguiente. Que es, en cuanto a esto también quiero hacer referencia a que también hay obligaciones y hay prohibiciones, pero lo vamos a ver en el siguiente, porque ahí tenemos un cuadrito solo para las prohibiciones. Fíjense que entre las prohibiciones, de acuerdo al artículo 1057, no le está permitido al albacea que adquiera bienes para sí mismo, que adquiera los bienes por sí mismo o por medio de otra persona. Entonces, quiero que leamos bien el artículo 1057, por favor. Esto es una prohibición que hay durante el albaceazgo, mientras no se hayan aprobado las cuentas de la administración. No olviden que aquí hay bienes, hay intereses patrimoniales, y así como está la facultad, el albacea tiene la facultad de resguardar los bienes de la herencia, también tiene obligaciones porque debe de entregar cuentas de esa administración. Alguien que quiera leer el 1057, por favor. Prohibición del albacea de adquirir bienes de la herencia durante el ejercicio del albaceazgo y mientras no estén aprobadas las cuentas de administración, no podrá adquirir el albacea si ni por medio de otro bienes de la testamentaria ni créditos contra ella bajo pena de nulidad. Ok, entonces miren, y gracias, no podrá adquirir el albacea por sí ni por medio de otra persona, ¿verdad? Bienes de la testamentaria porque va a provocar una nulidad, le es prohibido. Ahora bien, ¿y el albaceazgo cuánto tiempo hay para ejercerlo? ¿Y qué sucede si en determinado momento no alcanzó ese tiempo establecido? ¿Qué piensan ustedes? Parece que no estuvieran en clase, deben estar cenando. ¿Por cuánto tiempo podrá, cuál es el tiempo estipulado para que el albacea cumpla con su función? 1 año, licenciada. 1 año, licenciada. 1 año. ¿En qué casos es de 1 año? Cuando el testador no haya fijado plazo. Cuando el testador no haya fijado plazo. Veamos los artículos 1058 y 1059. Fíjense pues. Cuando el albacea, ¿verdad? El testador no le fijó plazo, entonces debe cumplir con sus funciones dentro de 1 año contado desde su aceptación o desde que terminen los litigios que promovieron sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones, porque miren, el otorgar el testamento, ¿verdad? El que exista un testamento, no te da garantía de que ese está bien elaborado, de acuerdo a las normas, haya cumplido con todos los requisitos de ley. Entonces, personas interesadas pueden promover que se declare nulo ese testamento. Puede ser el testamento en su totalidad o bien alguna disposición testamental, menos aquella disposición en donde se reconoce un hijo. ¿Se recuerdan cuando vimos la afiliación? Ahí no. Ahora bien,
Está ese año, transcurre el año porque el testador no lo dejó incluido en el testamento. Ahora, si el testador dispone de que le da 5 años de plazo para que el albacea ejecute sus funciones, ¿verdad? Cumpla con todo lo solicitado por el testador, ahí no hay problema. Pero veamos el artículo, por favor. Dice, el albacea, pongan atención, a quien el testador no haya fijado plazo, deberá cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación o desde que termine los litigios que se promovieron sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones. En el artículo 1059 tenemos que el testador puede ampliar el plazo legal, ¿verdad? Pero debe señalar expresamente el de la prórroga. Ahora, si no lo hizo el testador, el de la prórroga, entonces se entiende que fue prorrogado por un año más. Ahora bien, puede transcurrir esa prórroga y todavía el pobre albacea no ha podido cumplir con la voluntad del testador. Entonces ahí ya será un juez quien le puede conceder una prórroga por el tiempo que fuere necesario, atendida las circunstancias del caso, que obviamente esas circunstancias pues tendrá que hacérselas saber al juez respectivo, ¿verdad? Y al juez competente. Ahora bien, el cargo de albacea pues tiene su finalización normal también, con la muerte, con la imposibilidad de ejecutar el albaceado, con renunciar, pero también con una remoción, o bien con el vencimiento del plazo señalado por el testador, ¿verdad? De acuerdo, vean el 1067, bueno, 1067. Termina el albaceazgo por la muerte, obviamente el albacea, ¿verdad? Por imposibilidad, renuncia o remoción del albacea y por vencimiento del término señalado por el testador, por la ley y en su caso por los interesados. Según el 1067, ahí pónganle termina el albaceazgo. Y ya vimos que una de las formas de terminar la función del albacea es la remoción. Y la remoción, ¿en qué casos procede? De acuerdo al artículo 1066, vamos a ver que la remoción del albacea puede ser por causa de negligencia, por abuso, por malversación, y que entonces pueden ser removidos los albaceas, sean cuales fueran su clase y extensión de sus facultades, a petición de los interesados en los bienes. Repito ahora, el albacea puede ser heredero. ¿Qué piensan? Sí, ¿verdad? ¿Y el heredero puede ser albacea? Sí. Sí, cabal. Bueno, ahora bien, el heredero puede ser albacea y el albacea también puede ser heredero, pero también puede ser que se designe una persona que no sea heredera y que se dedique, porque ese es un trabajo, ¿verdad?, a la administración de los bienes, cuidarlos, etcétera, mientras los herederos toman posesión de la herencia. En el artículo 1063, por favor, pongan atención ahí, 1063, tenemos que si el albacea no fuera heredero o legatario, pues tendrá derecho a al cobro de honorarios por el trabajo realizado. Y ahí está entonces los parámetros, ¿verdad? En qué casos es el 2%, en qué casos el 3%, el 3.2 del por ciento y también en qué casos va a obtener el 5%. Entonces, vean, si no es heredero, entonces debe pagársele como que fuese un trabajador atendiendo esta disposición del porcentaje. En el artículo 1060 también tenemos que en relación al plazo, quiero regresar un poquito,
que los herederos y los legatarios podrán de común acuerdo prorrogar el plazo del albaceazgo por el tiempo que crea necesario, pero si el acuerdo fuese solo por mayoría, entonces la prórroga no podrá exceder de 1 año. Bueno, ¿hay algún comentario en cuanto a los gastos de la albacea? ¿Quién los va a pagar? ¿De dónde se va a cubrir los gastos? Estamos hablando de gastos. ¿De dónde creen ustedes? De la herencia, licenciada. De la herencia, no hay ningún otro problema. Vean el 1062, un artículo mini. Los gastos del albaceazgo se pagarán de la herencia y hasta donde alcance, ¿verdad? Porque no olvidemos que ahí está siempre la aceptación bajo beneficio de inventario. Bueno, ¿tienen alguna duda en cuanto a este tema, compañeros? Sí, Ernesto. ¿Hay alguna consecuencia si el albacea no cumple con lo que le dejaron sus instrucciones dadas? La remoción y no lo que acabamos de ver, pues, de acuerdo ahí en el artículo 1066, negligencia, abuso. Entonces, a petición de los interesados o de los herederos, el albacea puede ser removido. Y esa es una de las causas. Aquí lo vimos en la exposición. Gracias. ¿Qué más? Vean, hoy tenemos este tema, estaba un poco preocupada que pensaba que no iba a dar tiempo, no teníamos las clases suficientes para cubrir todos los temas. Pero en realidad los exámenes finales, se los voy a comentar, los exámenes finales empiezan el 7 de noviembre, pongan atención, porque el 7 de noviembre. Yo les voy a dar la fecha de mi examen. El calendario oficial no tardará en salir, pero ya están programados. ¿Por qué esto? Porque nos va a quedar pendiente el tema de la sucesión intestada y de la masa y partición hereditaria. Y esos temas los vamos a ver precisamente dentro de 8 días, ¿sabes? Porque ahí esa será nuestra última clase y todo el tema del derecho sucesorio es lo que vamos a evaluar en el examen final. Entonces aprovecho para eso. El examen final de derecho civil, yo voy a hablar solo del de civil porque hasta que salga el calendario oficial, pero el examen final de derecho civil 2 es el día lunes, ojo ahí, no se van a confundir con que martes o jueves, ¿verdad? Como estamos acostumbrados con la clase, será el lunes 14 de noviembre el examen final de derecho civil 2. Bueno, ¿hay alguna otra duda o comentario? Dimas, creo que, primero Dimas, luego Javier y hay otra persona ahí. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, acá por mis cercanías se ha dado esta situación de un abogado como que se apoderó de varias herencias, pero con esta vende y incluso engaña a muchas personas que por pagos y al final quita si una persona ha pagado la mitad, viene y de repente la quita y después vuelve a hacer lo mismo con otras personas. ¿Esto cómo se podría detener? Bueno, esto no es problema de albaceazgo ni problema de la sucesión, ¿verdad? Esto lo que pasa es que la persona no está ejerciendo bien su profesión, entonces hay que presentar la denuncia ante el Ministerio Público, pero repito, lo que usted está comentando no tiene en lo absoluto ninguna relación con el tema de albaceazgo que acabamos de explicar. Ya le dije desde el principio, y si usted
su código y sus guías, puede darse cuenta que es una disposición de carácter testamentario y que está basado en la confianza para que el albacea entonces cumpla con toda la voluntad o con todo lo solicitado en el testamento para después de la muerte, obviamente, del testador. Pero eso no tiene ninguna relación con esto, ¿verdad? Muchas gracias, Lee. Había otra persona, ya alguien había preguntado por acá. Sí, Daisy. Licenciada, yo solo iba a preguntar por mi nota, no es nada por lo del tema. Ah, no es nada. Usted es la compañera que hizo un extemporáneo, así. Usted tiene 15 puntos del examen extemporáneo. Vaya, gracias. Bueno, ¿alguien más? Daisy, lo que tenemos que preocuparnos es de que esa nota, usted no está en el listado del Classroom normal, usted hizo un examen extemporáneo, pero no olviden, compañeros, que todavía no se han subido esas notas a la página oficial. Yo, fíjense que si votan una página oficial, como no van a votar la de la Marisol Morales, pero ustedes no se preocupen porque yo mando a imprimir las notas y aquí tengo, miren el folletito. Si no les aparece su nota es porque ustedes también, por ejemplo, en el caso de Daisy, ella no me había colocado su número de carnet, ahora ahí está, miren. Ahora pues ya sé que es el 2021 013, pero si ustedes no anotan por eso todas las veces se lo solicita. Si ustedes no anotan sus datos, no les va a aparecer, por supuesto. Pero nombre completo y número de carnet es fundamental. Entonces, yo tengo estas notas. Cuando ya nos den la instrucción de que las podamos subir a la página oficial como las finales de Civil 1, ¿se recuerda? Esas sí ya están en la página oficial. Entonces, hay que estar chequeando ustedes tienen que estar chequeando que les aparezca su nota, pero inmediatamente en la publicación, no que a estas alturas vienen a hablar y a reclamar que no les aparece la nota de Civil 1, mucha, y ahorita vamos a terminar ya con Civil 2, entonces hay que estar atentos a cuando hagamos la publicación en la página oficial. Además, estas de Classroom, pues ahí las tienen en el chat, porque así es como se las he estado haciendo llegar, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que estar atentos para que las notas aparezcan ya en sus notas, en su página oficial cuando la instrucción no la den. Ahorita solo han dado eso. Todavía no, es que fíjate, Milsa, que están haciendo como una práctica de eso. Cuando ya puedan entrar ahí está, pero de todas maneras vamos a seguir en comunicación, porque miren, aquí las tengo, ¿verdad? Para que aparezcan sus notas. Tú tienes razón, eso me lo dijeron varios, porque cuando pasé las del examen final, yo les dije, ahí están sus notas, la pueden ver, y no han podido entrar porque van por fases, que la escuela de vacaciones, que el semestre, que los de la pre, etcétera. Pero miren, siempre atentos, ¿oye? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Ya están cenando de plano, ya se durmieron y nosotros aquí. Entonces, pasen feliz noche. Coman mucho fiambre en mi representación y bueno, entonces de hoy en 8, como el martes tenemos asueto, ¿verdad? Y tenemos lunes y martes. El martes es 1 de noviembre, entonces nos quitan ahí una clase. Por eso era que yo estaba preocupada que no iba a dar tiempo de cubrir todos los puntos del programa, pero sí nos va a dar tiempo. Entonces, ¿qué parcial? ¿A qué hora será el parcial? Dice, no sé qué parcial hablo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos el calendario oficial, ¿de acuerdo? Entonces, pasen feliz noche y que coman mucho fiambre. Gracias. Nos vemos de hoy en 8, el jueves. Gracias.
Feliz noche, licenciada. Adiós. Ahí come fiambre. Y sí voy a comer un poquito, lo que no puedo comer son los postres. Lo más rico. Sí, hombre. Pasen feliz noche, chicos y chicas. Feliz noche, licenciada. Hasta el jueves. Adiós. Adiós, Feliz noche, Brenda. licenciada. Adiós, Dayo. Adiós, Melissa. Pasen feliz noche.